para que no sea tan pesada la teoría. Ya, primero, bueno, todos los que están conectados, voy a sacar la lista de ahí de la conexión y he preparado un pequeño test de todo lo que vamos a hablar hoy día y de todo lo que deberían entender hasta ahora. Un test brevecito es un control solamente, entonces por favor échenle atención al trabajo, digo, a la explicación. En cuanto a definiciones, empezamos. En cuanto a definiciones, una definición de la topografía indica que es una ciencia, arte o tecnología de encontrar o determinar posiciones relativas de puntos situados por encima de la superficie de la Tierra, sobre dicha superficie y debajo de ella. Entonces, la topografía quiere decir que es una ciencia, arte o tecnología de encontrar o determinar las posiciones relativas de puntos sobre la Tierra. Una segunda definición: es una disciplina que comprende todos los métodos para medir, procesar y difundir la información acerca de la Tierra y nuestro medio ambiente. Y hay muchas definiciones que expresan sobre la topografía. Les voy a pasar unos textos. Hay diferentes definiciones que expresan en el fondo casi lo mismo. Yo espero que ustedes hagan su propio concepto. No espero que tengan una definición así muy dogmática de lo que es topografía, sino que elaboren su propio concepto en base a los textos que revisen, en base a las definiciones que puedan ver en la bibliografía, para tener su propio criterio de lo que es la topografía. En cuanto a la historia de la topografía, podemos decir que las primeras aplicaciones de la topografía fueron las de medir y marcar los límites. Espérenme un momentito, por favor. Un momentito, a ver. Esperen un minuto. Tengo algo que... Entonces, las primeras civilizaciones, ¿me escuchan, verdad? Sí, mi coronel. Ya, las primeras civilizaciones creían que la Tierra era una superficie plana. Inclusive ahora hay algunos teóricos, algunas personas, hay algunos grupos inclusive de personas que dicen, no sé si por ser contrarios a los criterios, pero son terraplanistas, ¿no? Hay gente que piensa que la Tierra es plana. ¿Por qué piensan eso? Porque todas las representaciones de la Tierra lo hacemos en el plano. No hacemos representaciones que sean sobre la curvatura de la Tierra. Pero normalmente cuando empleamos unidades de medición de longitud de arco, estamos haciendo una representación que incorpora la curvatura de la Tierra en grados, minutos y segundos. Sin embargo, hay esos criterios que son históricos de los antepasados, de la gente que no se había movido de un lugar a otro, que creían que la Tierra era plana. Pero con cosas sencillas uno puede darse cuenta que en realidad la Tierra es esférica, ¿no? Por ejemplo, la posición de la Luna en los eclipses nos muestra que la sombra de la Tierra es una muestra, una representación esférica en el cuarto creciente menguante de la Luna. Cuando vemos que los barcos aparecen y desaparecen, bueno, tal vez nosotros no tenemos mucho contacto con el océano, pero
en lugares muy planos, que no hay montañas, podemos ver en la inmensidad que, eh, por ejemplo, en la distancia aparece el humo primero y después recién vemos el incendio en el bosque, etcétera. Entonces hay muchos detalles que nos hacen apreciar que la Tierra es plana. Y más fácil es subirse a un avión y volar de un lugar a otro, ¿no? Y entonces ahí, de arriba, a 10.000 metros de altura, vemos la curvatura de la Tierra perfectamente. En tiempos de los griegos, la forma esférica de la Tierra era ampliamente sostenida. Platón estimó la circunferencia de la Tierra en 40.000 millas. Arquímedes la estimó en 30.000 millas. Otro griego, Eratóstenes, realizó medidas más precisas en Egipto y dedujo la circunferencia terrestre, que es igual a 25.000 millas. Actualmente se acepta que la circunferencia terrestre en el Ecuador es de 24.899 millas. Estamos hablando del perímetro, ¿no? De la línea del Ecuador alrededor del Ecuador. Entonces, pero sin embargo, todavía hay un ajuste más que hay que hacer a este tema de la esfericidad de la Tierra. Porque la Tierra, ustedes saben que no es totalmente esférica, ¿no? Sino que tiene un achatamiento en los polos. Se realizan mediciones de manera que puedan observarse de un punto y de otro entre Alejandría y Siena. Dos puntos hacen una base y hacen unas mediciones de ángulos. De manera que la imagen del Sol podía verse reflejada desde el fondo de un pozo vertical profundo y hace las mediciones en base a las sombras que reflejaban en el pozo la posición del Sol, y de esa manera puede calcular la curvatura de la Tierra y la longitud del perímetro de la Tierra. Ya en el siglo XV aparece Mercator. Mercator es un geógrafo de origen holandés que ayuda a representar la Tierra proyectada en una figura geométrica. Entonces, él empieza a proponer que era mejor representar la Tierra en dos dimensiones, ¿no? Como un plano, y empieza a usar figuras geométricas como los cilindros, como los conos, etc. En el siglo XVII, la geodesia contribuye a la invención del telescopio, las tablas de logaritmos y métodos de triangulación. La geodesia ya viene como ciencia, ¿no? La geodesia es la ciencia que está encargada de realizar las mediciones de la forma de la Tierra. Entonces, la geodesia como ciencia pura empieza a contribuir en la creación de nuevas herramientas, de nuevos instrumentos, de nuevos métodos para realizar mediciones. En el siglo XVIII y XIX, el arte de la topografía avanzó más rápidamente. La necesidad de mapas y de deslindes de las fronteras entre países ocasionaron que Inglaterra y Francia realizaran extensos levantamientos que requerían triangulaciones precisas. Lo mismo ocurre en Bolivia, ¿no? En el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en 1852, 1848, empieza por ejemplo, empieza nuestro país vecino Chile a realizar la cartografía de toda la zona del desierto de Atacama y la colindancia con Bolivia, previendo y haciendo un levantamiento de todas las minas que se encontraban en esta zona. Ellos ya querían entender y querían saber la ubicación geográfica de toda la riqueza mineral que tenía esa zona, porque tenían una visión expansionista del norte de su país. Entonces ellos ya en el siglo XVIII empiezan a hacer la cartografía. El primer mapa de Bolivia sale en el siglo XVIII, ¿no? En 1856 se hace el primer mapa de Bolivia. El Instituto Geográfico hace el primer mapa de Bolivia. Pero
todavía comparativamente no estábamos utilizando correctamente las técnicas para hacer triangulaciones precisas. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de triangulaciones? Quiere decir medir triángulos, ¿no? En base a un punto de referencia. En base a mediciones de triángulos podemos extender puntos de referencia, de manera que tengamos por lo menos 2 mediciones a partir de un punto conocido. Entonces, esa solución de triángulos refuerza que las coordenadas que estamos asignando a un punto, por lo menos provienen de un par de puntos con coordenadas conocidas. Entonces, eso facilita la posición y eso facilita la precisión. Posteriormente también se habla de la estrategia militar, el empleo de cartas militares, el advenimiento de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las guerras mundiales siempre han sido un proceso en el cual se ha generado mucha información. En el año 1935, por ejemplo, nosotros no teníamos información del Chaco y se hace necesario que todo el Chaco sea recubierto con fotografías, por lo menos para entender qué cosa había allá y cómo tenían que desenvolverse nuestras tropas. Y entonces, después de la Guerra del Chaco, se crea oficialmente el Instituto Geográfico Militar con el nombre que en la actualidad tiene, porque antes de la Guerra del Chaco se llamaba Mesa Topográfica. Entonces, después de la Guerra del Chaco ya se siente más que las operaciones militares deben y demandan de información geográfica del terreno. En la actualidad, ¿qué cosa es ser topógrafo? Es realizar actividades que permitan determinar la forma de la Tierra, localizar objetos en el espacio, administrar la Tierra, planear el uso, zonificación, estudio del medio ambiente. Entonces, fundamentalmente para esas cosas utilizamos, ¿no? Determinar la forma de la Tierra. En terrenos menores a 20 kilómetros necesitamos saber qué tiene, si es sinuoso, si es plano, si tiene ríos, si tiene colinas, si tiene quebradas, si tiene pendiente, si no tiene pendiente. Luego, localizar objetos en el espacio. ¿Qué hay en determinadas áreas, ¿no? Si hay construcciones, no hay construcciones, si hay caminos, si hay aeropuertos, si no hay, si hay casas, no hay casas, etc. En la administración de la tierra tenemos el Instituto Nacional de Reforma Agraria, por ejemplo, que se encarga de administrar la tierra rural. ¿Qué quiere decir eso? Que son personas, topógrafos, que miden las propiedades rurales. Las propiedades rurales son aquellas que están en el campo, ¿no? Que no son consideradas dentro de las áreas urbanas de los gobiernos municipales. Entonces hay un grupo de gente, de profesionales que se dedica a la administración de la tierra, tanto en el catastro rural como el catastro. El catastro, ¿qué es? Es una rama del conocimiento también de la geografía que se encarga de clasificar, de catastrar, de registrar datos sobre la propiedad privada, sobre la propiedad de tierra, sobre la propiedad de construcción, sobre los bienes inmuebles en el área urbana y en el área rural. La planificación del uso o zonificación. Entonces, es necesario entender qué tierra va a ir dedicada al cultivo, por ejemplo, o en un área urbana, qué áreas van a ser definidas como áreas verdes, de recreamiento, qué áreas van a ser definidas como áreas de crecimiento, qué áreas son para establecer actividad industrial, de cultivo, de producción. Entonces se hace una clasificación del uso de la tierra. Entonces tenemos que saber y entender que eso también está administrado por instituciones que manejan esa información. Y en los estudios del medio ambiente, porque
En la actualidad, la relación que lleva el medio ambiente y el cambio climático con la topografía es directa, ¿no? El crecimiento de ríos, el desborde de ríos, el crecimiento de los océanos, el deshielo de las nieves eternas, de los glaciares, la aparición de mayor cantidad de lagos. En la actualidad hay un crecimiento mayor de lagos, hay una aparición de lagos por efecto del deshielo. Eh, entonces, la desaparición de bosques, la cuantificación de áreas verdes, de bosques, de selvas. Entonces, la topografía nos ayuda a medir, ¿no? A dimensionar, porque no solamente se refiere a la forma de la Tierra, sino también a realizar mediciones sobre la Tierra, a definir áreas, a definir distancias, a definir eh, qué cosa existe sobre la Tierra en base a las mediciones, ¿no? Al registro. La topografía apoya a ciencias como la agronomía, la arqueología, la astronomía, la meteorología, la sismología, la ingeniería civil y la ingeniería militar. En la ingeniería civil, por ejemplo, o en la ingeniería militar, es fundamental la topografía para la construcción. Es fundamental la topografía para el tiro de artillería, para la ingeniería. Es fundamental la topografía para poder definir dónde van a ir ubicados o concentrados los instrumentos que siguen y monitorean el movimiento de la Tierra en función del movimiento de la geodinámica o geotectónica más bien de, de volúmenes de tierra, de volúmenes eh, que se pueden o no se pueden desplazar sobre la superficie o que se deben remover o que se deben rellenar y los instrumentos que se usan, ¿no? Por ejemplo, cuando se instalan sismógrafos es necesario definir la posición, la ubicación, dónde va a estar, si ha habido movimientos o no ha habido. En la meteorología también contribuye a la topografía en las mediciones, porque nos ayuda a medir distancias menores y en base a las distancias y las mediciones menores, que son menores a 20 kilómetros, podemos entender ciertos factores que se suceden en la superficie de la Tierra. En la arqueología, lo mismo, en la astronomía, para estudiar los astros, para estudiar los cuerpos que no son, que están fuera de la Tierra, en la agronomía. Hay múltiples actividades que se pueden hacer. Pero todo también está sujeto a una medición y a una perfección y a una precisión. Ahí viene la teoría de errores. ¿Ya? La teoría de errores es lo que vamos a también vamos a hacer con ustedes. Vamos a calcular los errores en las mediciones, los valores más probables, la desviación estándar en las mediciones, la tolerancia que debemos tener para que haya una tolerancia, una incertidumbre en la medición, porque ninguna medición es perfecta, ¿no? Nadie mide igual. No vamos a medir un campo de fútbol perfectamente utilizando diferentes instrumentos. Siempre va a haber una discrepancia por un procedimiento técnico, por un procedimiento sistemático instrumental, por alguna consideración técnica que se realice o se suceda durante la medición. Entonces, múltiples mediciones nos acercan más al valor más probable. Entonces, en la ingeniería no hay valores absolutos. No podemos medir una cuadra y decir son 100 metros 00, porque es posible que no sea, ¿no? Es posible que sea 100 metros más menos una tolerancia de la medición del instrumento, de la precisión del instrumento, de la calidad de la medición del instrumento, de los instrumentos que estemos utilizando en la medición, de la temperatura, de la presión atmosférica y alguna otra falla que pueda haber por un error grosero de los que están haciendo las mediciones. Por lo tanto, la teoría de errores es fundamental.
Cuando hablamos de teoría de errores, hablamos de precisión. Tradicionalmente en la topografía siempre es indispensable la precisión. Entonces es necesario, para tener una precisión coherente, una precisión correcta, una precisión que nos permita afirmar que nuestro trabajo es muy preciso, es necesario seguir un procedimiento prolijo, ¿no? Un procedimiento de notas que sean muy claras, muy bien tomadas en cuanto a las mediciones en campo. Por eso es que en la actualidad los instrumentos se han vuelto electrónicos, porque las imprecisiones justamente han empezado o han sido consideradas por la toma de datos, por el registro de los datos. En cambio, en la actualidad casi todo hace el instrumento. Pero hay que tener algunas consideraciones como la determinación de las unidades de medida, los números decimales que se van a considerar, el sistema en el cual se están haciendo las mediciones, etcétera. Hay que tener un conocimiento previo para poder realizar la configuración del instrumento que vamos a usar. Con los instrumentos hacemos varios tipos de levantamientos topográficos. Hacemos levantamientos de control para verificar las coordenadas, levantamientos topográficos para ver la tridimensionalidad de un determinado lugar, levantamientos catastrales para ver la existencia de construcciones civiles, levantamientos hidrográficos para ver los cauces, los canales, los ríos, levantamiento de rutas para ver, determinar la construcción del diseño de caminos, de vías, levantamiento de construcciones que nos ayudan en la construcción civil, puentes, represas, edificios, pasos a desnivel, túneles, etc. Levantamiento de minas, cuando hay que seguir cómo se va a construir al interior mina, cómo se va a diseñar una mina, levantamientos industriales cuando tenemos que instalar o inclusive cuando tenemos que colocar instrumentos de alta precisión que monitoreen el espacio exterior, es importante el valernos del levantamiento topográfico. De ahí que hay muchos métodos que se utilizan en el levantamiento topográfico. Uno de los más importantes es el método del empleo del teodolito, por ejemplo. El teodolito es un instrumento que mide ángulos y distancias, ¿no? Tal cual ustedes han hecho levantamiento con brújula y con cinta métrica, tenemos el teodolito que mide ángulos y distancias y que es el más genérico, ¿no? Con ese instrumento ustedes, a pesar de no tener una precisión muy elevada, pueden hacer levantamientos y mediciones que les permita representar una porción, una parte de la superficie de la Tierra con una precisión relativa en función de la calidad del teodolito. Tradicionalmente el método más aplicado es la poligonación para los puntos planimétricos y la nivelación para los puntos altimétricos. ¿Por qué la poligonación? Porque a través de la medición de polígonos podemos verificar que nuestras mediciones van a ser precisas. En cuanto al empleo, por ejemplo, de la estación total, la medición de una poligonal cesada era fundamental para asegurar que los puntos que eran la base para hacer el levantamiento habían sido bien medidos. Y en cuanto a la nivelación es lo mismo, las mediciones de ida y retorno a un mismo punto para asegurar que las mediciones de los desniveles también habían sido bien tomadas. Sin embargo, también se usa la tecnología GPS, ¿no? Como ustedes ya han visto, se utiliza un receptor de alta precisión, como el que han visto, como el que han usado con el N-Trip, que nos permite hacer levantamientos, mediciones muy precisas. La tecnología N-Trip es nueva, no es reciente, pero es nueva en su aplicación. Nosotros no tenemos mucho, pero en el modo diferencial, un GPS, por ejemplo, puede medir con precisiones de milímetros.
En la poligonación, el método de la poligonal cerrada, que nos permite hacer mediciones, determinar puntos de referencia. Con una poligonal cerrada está formada por líneas, por segmentos, y estas líneas y segmentos están definidas y formadas por puntos también, ¿no? Entonces estos puntos y estas líneas inician en un punto y se vuelven a cerrar en el mismo punto. ¿Esto para qué? Para ver si hay un error de cierre y cuál es la precisión en la determinación de los puntos. También tenemos poligonales abiertas, en las cuales la línea no regresa al punto de partida. Entonces, cuando estamos haciendo una carretera, por ejemplo, no hacemos una poligonal cerrada, hacemos una poligonal abierta, pero que tiene puntos de control cada 10 kilómetros, cada 5 kilómetros, de manera que las mediciones topográficas converjan en las mediciones precisas del GPS, que están definidas por milímetros, de manera que no haya errores, que no haya desviaciones en el ángulo horizontal, que no haya desviaciones o variaciones en las mediciones de las coordenadas para definir el eje de la carretera que se va a construir, el eje de vía. Entonces, las poligonales abiertas, también se hacen poligonales abiertas en doble sentido. O sea, podemos ir midiendo una poligonal abierta y retornar midiendo la poligonal abierta para cerrar en el mismo punto, pero de cualquier manera no estamos generando un circuito, no estamos haciendo un circuito. Entonces nos dejamos guiar por los ángulos horizontales que van a terminar en un punto que no tiene un doble control, sino solamente tiene un control que está en base a la misma medición que estamos haciendo nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos esta coordenada conocida en A, tenemos esta coordenada conocida en B, y llevamos la coordenada al punto P, tenemos que confiar en que la medición en base a A y B se ha hecho correctamente hasta llegar a P. De P podemos retornar otra vez al punto B, volviendo a medir. Sin embargo, es posible que si hemos definido o nos hemos equivocado en alguna parte del trayecto de P, el cierre en B no sea correcto. Y entonces vamos a tener que realizar nuevamente la medición. Porque si en el caso de las poligonales cerradas, es más fácil determinar dónde ha sido el error, porque estamos volviendo a medir hasta el punto A, de manera que el cierre en el punto A en teoría debería ser de acuerdo a la precisión del instrumento. Entonces, lo mínimo que tuviéramos que tener es la precisión del instrumento en el punto A. En las poligonales abiertas no es tan fácil, por eso es que se incorporan puntos de control a lo largo de los tramos. El teodolito es un instrumento que ustedes ya lo van a ver en su revisión de esta asignatura en instrumentos el día de mañana. La estación total es un instrumento que también mañana vamos a dar una mirada para ver qué es, en qué consiste. Lo van a poder ver físicamente. Los niveles, lo mismo, el nivel cambia un poco el criterio de la estación total y del nivel, porque el nivel es un ángulo vertical, ¿no? En cambio, la estación total mide ángulos verticales y ángulos horizontales. El nivel solamente mide ángulos verticales que nos ayudan a calcular la diferencia de altura de un punto a punto. Sin embargo, las estaciones totales, a través de mediciones trigonométricas, o sea, cuando hablamos de trigonometría, hablamos de la incorporación de funciones trigonométricas, ¿no? Como seno, coseno, etcétera, en la medición, distancias inclinadas. Y cuando hablamos de niveles, hablamos de mediciones geométricas que se hacen en base a triángulos. En los métodos de levantamiento también tenemos la nivelación diferencial. En este método es el que más se usa, la nivelación diferencial.
Se determina una línea visual horizontal utilizando un nivel óptico o compensador automático. Entonces instalamos un nivel y con estadímetros, mañana vamos a ver cuáles son físicamente, qué es un estadímetro. Medimos a un punto de atrás, a un punto de adelante, los estadímetros que están ubicados sobre la superficie a una determinada elevación. Entonces, eso se hace con los niveles y se aprovecha la calidad que tiene en la visualización de los estadímetros, y a través de la medición y el cálculo de triángulos se puede definir la variación del desnivel. En cambio, con la nivelación trigonométrica no. Hacemos directamente mediciones horizontales y mediciones inclinadas, definiendo un cateto opuesto, un cateto adyacente y una hipotenusa, que se puede calcular a través de la distancia inclinada, la distancia horizontal, el ángulo cenital, el ángulo vertical, electrónicamente, con una estación total. ¿Ya? Electrónicamente. Sin embargo, esta medición aún depende también de los refractores o los prismas sobre los cuales se mide, ¿no? Los bastones que estaban ustedes manipulando. Si no se nivela correctamente un bastón, podemos generar también errores. Y el empleo de la tecnología de la navegación global por satélites. Entonces, el empleo de satélites. Entre todas las mediciones, la medición GNSS es la más precisa, porque podemos definir puntos con coordenadas sobre la superficie de la Tierra con precisiones de milímetros. En Bolivia, la precisión de la red geodésica nacional, por ejemplo, está medida con una precisión de 1.6 milímetros en horizontal y 3.4 milímetros en vertical. Eso, utilizando estaciones totales, no lo podríamos hacer, ¿no? Porque no podríamos determinar puntos con esa precisión en distancias largas, porque solo en avanzar midiendo de un punto a otro, ya empezaríamos a generar errores. Ustedes se han dado cuenta, ¿no? Que si miden de un punto al siguiente punto, en el cálculo de coordenadas ya hay una discrepancia, ya hay un error. Y poco a poco se van acumulando los errores. Imagínense en una carretera de 200 kilómetros. Imagínense cómo uno se equivocaría si no tiene puntos de control. Y los puntos de control los genera el levantamiento GPS, GNSS. Los GPS han sido, primero, ¿alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguien? ¿Se entiende todo? Ya. Bueno, espero que entiendan, ¿no? Porque lo más importante es que a pesar, una cosa es, una cosa es que entiendan y la otra cosa es que apliquen. Entonces, cuando estamos hablando de la tecnología GPS, GNSS ha sido creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para que los soldados puedan ubicar su posición con precisiones entre 10 y 30 metros en cualquier lugar del mundo. Un problema global para los soldados de los Estados Unidos era que cada país antiguamente manejaba su propio sistema de navegación, su propio sistema de coordenadas, su propio sistema de determinación de valores de coordenadas sobre la superficie. Entonces, uno no sabía si te ibas de Bolivia a Chile, era otra cartografía, era otra referencia. Si te ibas de Chile al Océano Pacífico, eran otras coordenadas. Llegabas a Europa, eran otras coordenadas. Y entonces los Estados Unidos crea el sistema de posicionamiento global compuesto por 24 satélites. Eso lo vamos a ver más de cerca. Esta es solamente la idea de cómo nace. Y a partir de la formación y la puesta en órbita de satélites, se puede medir o se puede recibir señal en cualquier lugar del mundo. De la primera
de la primera constelación de los americanos viene la constelación de los rusos, y ahora hay una constelación de los europeos, hay una constelación de los chinos, hay unos cuantos satélites de los hindúes, y poco a poco avanza el tema del posicionamiento. La precisión del GPS varía desde 1 centímetro hasta 10 metros, dependiendo el equipo y las técnicas de medición. Ustedes, si utilizan un receptor de navegación como un navegador, seguramente van a medir solamente pseudodistancias y van a definir coordenadas con precisiones de 3 metros o más. Sin embargo, eso es suficiente, por ejemplo, para ir de Cochabamba a Santa Cruz, ¿no? Cuando queremos ir a navegar a un pueblo, queremos encontrar un pueblo, una comunidad, etcétera, es muy útil, ¿no? Porque esa precisión es suficiente como para que vayamos de un lugar a otro en la navegación. Pero cuando queremos hacer la observación de un embalse hidráulico, tectónica de placas, movimiento crustal vertical, horizontal de la superficie de la Tierra, ya tenemos que utilizar receptores geodésicos. Entonces, esos receptores geodésicos son como el receptor N-Trip, por ejemplo, que tiene que captar varios satélites, que tienen que hacer correcciones, que tiene que haber un post-proceso de datos, que tiene que haber un ajuste, que tiene que haber muchas condiciones para poder definir con precisión una coordenada sobre la Tierra. En cuanto a los receptores de navegación, son como los que ustedes han usado, son sencillos, se configuran muy fácilmente, inclusive en la actualidad todos tienen en su celular. Hay de aquellos que se usan para navegar, para viajar de un lado a otro, que nos muestran las carreteras, a qué lado tenemos que ir, por dónde tenemos que ir, cuánto tiempo vamos a demorar, qué distancia falta. O sea, se utilizan en la navegación, ¿no? Y los receptores geodésicos se utilizan ya en la construcción. Como les había dicho, necesitan un postproceso, necesitan una medición más prolongada, necesitan datos que sean calculados, necesitan tener una buena visión del cielo, necesitan un software para el procesamiento, necesitan una referencia, necesitan muchos más instrumentos, muchos más procedimientos. Y las coordenadas obviamente son de alta precisión, de alta calidad. Normalmente, ¿qué se emplea? Se emplea un receptor, una antena, un trípode, una colectora, que permiten la medición. Esos son los instrumentos geodésicos. Entonces, hay una diferencia también enorme de precio, ¿no? Un receptor navegador pequeño como estos debe costar unos $500, el que más. Un receptor GPS como estos debe costar unos $10,000, $12,000, el que más también. Entonces, es mucho más caro porque son instrumentos mucho más delicados. Estos generan un archivo que se conoce como RINEX, que en realidad el RINEX nos determina cuáles son las posiciones de los satélites en el cielo. Porque en función de la posición de un satélite en el cielo podemos definir nuestra posición en la Tierra. Estas posiciones de los satélites se conocen como efemérides precisas. Una efeméride precisa solamente es la coordenada en el espacio de un satélite. Los satélites están a 20.200 kilómetros en el caso de la constelación de GPS. En el caso de la constelación de GLONASS está más o menos por ahí también. En Galileo está un poco más elevado. Entonces, en base a estas posiciones, lo único que hacemos es igual que en la Tierra, ¿no? A partir de 2 puntos conocidos en la superficie de la Tierra podemos determinar la posición de un tercer punto, ¿no? Si tenemos 2 puntos conocidos, podemos determinar la posición de un punto. Inclusive a partir de un punto podemos determinar la posición de otro punto, pero con cierta imprecisión en la medición. Entonces, con los GPS, cuanto más satélites tengamos en órbita, nuestra precisión va a mejorar. Esa es la introducción que quería darles en forma teórica y que quería que se complemente con
el CD de cartas topográficas, toponimia y mediciones de ángulos que ya lo deben tener funcionando en sus computadoras. ¿Alguna pregunta hasta acá? Mi coronel, ¿qué era Rinex y efeméride? Efemérides se conoce como efemérides la posición en una diferencial de tiempo de un satélite en su órbita. La posición de un satélite en una diferencial de tiempo en su órbita. Imagínense un satélite, a ver, espérenme un momento. Supongamos que esta es la órbita de un satélite. Supongamos que es la órbita de un satélite y el satélite... Disculpe, mi coronel, ¿está compartiendo pantalla? No se ve. Si estoy compartiendo pantalla, no se ve. A ver. ¿Han estado viendo la presentación, pero no? Sí, sí, todo se ve. Ya. Entonces, supongamos, ¿están viendo esto? ¿Ven esta pantalla que estoy mostrando? Sí, coronel. Supongamos que esta es la órbita del satélite. Esto que está en color verde es la órbita del satélite. Y supongamos que este es el satélite. Entonces, la efemérides es la posición de este satélite en una coordenada X, Y y Z con relación al centro de la Tierra. Con relación al centro de la Tierra. La coordenada X, Y, Z. Es la coordenada cartesiana tridimensional, pero en un tiempo, en un diferencial de tiempo, ¿no? En un tiempo muy pequeñito. Diferencial de tiempo. Porque el satélite está viajando a 20.200 kilómetros de distancia de la Tierra. Entonces, ustedes van a hacer un trabajo de investigación por grupos también. El grupo 1 va a investigar sobre los satélites de la constelación GLONASS. El grupo 2 va a investigar sobre los satélites de la constelación GPS. El grupo 3 va a investigar sobre los satélites de la constelación Galileo. El grupo 4 va a investigar sobre la constelación de los satélites chinos e hindúes. ¿Ya? O chinos nomás, Beidou. Beidou. Hay un grupo 5. Creo que solo son 3 grupos, mi coronel, respecto con los que vamos para Ah, ya. Entonces los los miércoles. chicos de ingeniería agronómica van a investigar sobre los satélites de aumentación en la precisión, ¿ya? Como SBAS, como WAS, etcétera, ¿ya? Los satélites de aumentación en la precisión. Entonces, imagínense que esta es la órbita. Entonces, la efeméride quiere decir la posición de X, Y, Z en un diferencial tiempo del satélite. Esta posición para el tiempo 1 seguramente será ahí, para el tiempo 2 seguramente será ahí, para el tiempo 3 seguramente será en otro lugar con relación al centro de masas de la Tierra.
con relación al centro de masas de la Tierra. Y del centro de masas de la Tierra va a haber una distancia. Vamos a ampliar un poco para que se vea mejor. Si esto es el centro de masas de la Tierra, esta es la posición del satélite. Entonces hay una distancia. Este es el satélite, este es el satélite. Y en su posición, como está viajando a una velocidad constante, todo el rato está cambiando su posición, ¿no? Todo el rato hay una distancia diferente. Esta distancia va a ser distancia 1, va a ser distancia 2, distancia 3, distancia 4, etcétera. Esta distancia siempre va a ir cambiando. Eso se llama pseudodistancia, porque nunca es una distancia verdadera. ¿Por qué nunca es una distancia verdadera? Porque como el tiempo está pasando, el satélite se está moviendo, en la Tierra nosotros nos estamos moviendo, todo se está moviendo, entonces para un diferencial de tiempo, eh, imagínense que un satélite está a 20.200 kilómetros de la Tierra, que envía la señal a la velocidad de la luz. ¿Cuánto demora en llegar la señal del satélite a la superficie de la Tierra? A ver, calculen. La velocidad es la de la luz, teórica, 300.000 kilómetros por segundo. La distancia es 20.200 kilómetros del centro de la Tierra, obviamente. Ahí le restan el radio. ¿Cuánto es el radio de la Tierra? Es 6.375 kilómetros, digamos. Entonces es el tiempo que demora del satélite hasta la superficie de la Tierra en llegar la señal. Pero eso es para un tiempo, un diferencial de tiempo sub cero, ¿no? Para el, para el sub 1 ya va a ser otra distancia, ¿no? Esto se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo. Todo el rato se va moviendo. Entonces los satélites no se detienen, siempre están moviéndose en su trayectoria. Entonces esta posición se conoce como efemérides. Y esta línea de distancia 1 se conoce eh, como pseudodistancia. Y los datos que se generan de medir estas posiciones y estas pseudodistancias y los tiempos se empiezan a almacenar en un archivo que nos muestra dónde están las posiciones de los satélites, el tiempo que se ha demorado, o sea, toda la información del viaje de la señal desde el satélite hasta el receptor. Y ese archivo, para que sea utilizado en cualquier software de ajuste, se ha creado un formato de almacenamiento que se conoce como RINEX. ¿Está claro? Enseguida les voy a mostrar un archivo RINEX. Mi coronel, disculpe, habemos alumnos que no estamos en Santa Cruz y queríamos saber cómo podíamos hacer nosotros, los foráneos. ¿Cómo pueden hacer de qué? Es que hay grupos y nosotros, obviamente, por razones obvias, no estamos en los grupos. Ya, entonces, por favor, mándenme quiénes no están en los grupos y dónde están, para que yo haga un grupo con todos ellos y les dé una tarea para que ustedes también hagan donde estén. Van a tener que ir a hacer sus mediciones ustedes en campo solos, ¿no? Porque están en otro lado. Ya está bien, mi coronel. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Tómense un descanso de 10 minutos, por favor. Nos vemos en 10 minutos, ¿ya? Entendido, mi coronel. Sí, mi coronel. Sí, mi coronel.
Entonces, muchachos, hola. Sí, mi coronel. Se lo Entonces, escucha. acabo de mandarles dos enlaces, ¿ya? Uno, vean por favor en el chat, uno que dice Precise Point Positioning. En ese Precise Point Positioning, por favor, ingresen y creen una cuenta con su correo electrónico. ¿Ya? Ingresen a ese punto y creen una cuenta con su correo electrónico. Cuando hagan clic, les va a mandar a este sitio. En este sitio, pregunta, es un sitio del gobierno del Canadá donde se puede procesar datos RINEX y donde hay muchas opciones de manejar paquetes que nos permiten calcular coordenadas. Entonces, hagan un sign-in y créense una cuenta siguiendo todos los pasos que dice el requerimiento para poder crear su cuenta, ¿ya? Cuando cree el primero, por favor, manda un mensaje al, a la clase. Mi coronel. Mi coronel, buenas tardes. Mi coronel.
¿Cómo, chicos? ¿Alguien ha creado o no? Mi coronel, buenas tardes. Mi coronel, le Ujú. habla Teniente Fernández. Contame. Mi coronel, soy toda la parte que no puedo ingresar, no puedo ver el mensaje que mandó el enlace porque no estoy agregado en el team. Solicito saber si nos puede agregar a mi persona y a los de mi carrera, por favor. A ver. ¿Qué es tu nombre? Dorian Carlos Fernández Uxo. Dorian. Dorian. Dorian Arce, Dorian Muller, Dorian Rodrigo, Dorian Iván, Dorian René Cardoso, Dorian Castillo. No, no encuentro tu nombre. Mi coronel, una pregunta. Sí, En tipo de agencia, ¿qué le colocamos? ¿Otra? otra. Ok. Vamos a ver por qué no está, no te puedo dar de alta ya. Porque tengo 40 en este momento. Yo no sé por qué no puedo dar de alta, no te puedo dar de alta. Bueno, mi coronel, voy a hablar entonces con el jefe de carrera, tal vez él me pueda añadir. Ya lo que te pediría es que más bien, lo que pasa es que estaba con dos grupos diferentes. Entonces tal vez han creado un grupo diferente para agronomía y un grupo diferente para topografía. Entonces, por favor, creen un grupo en donde estén las dos carreras juntas. ¿Ya? Ya está bien, mi coronel, voy a indicar eso. Ya. A ver, un minutito, espérenme. Ya. Entonces, por favor, creen eso para que... Buenas tardes, mi coronel. Quería hacerle una pregunta referente a lo que a la cuenta que creamos, o sea, que tenemos que crear. Pasa que aquí nos marca país o territorio, le ponemos tal y como está Canadá y más abajo nos marca provincia y le ponemos Alberta, dice Alberta ahí. Tal y como está lo creamos. Con país o territorio, ahí, por ejemplo, ¿no sale Bolivia o sale? Sale, mi coronel. Sale, mi No, pues coronel. sale Bolivia, entonces Bolivia, pues. Y en provincia le dejamos Alberta. Si le ponen Bolivia, sale Alberta, no sale Santa Cruz. Solo Solo Canadá, países dice. o provincias de Canadá. Solo provincias de Canadá salen. Y entonces no le pongan, pues si dice solo Canadá, provincia, entonces nada, ahí como está nomás. Solo mi coronel. Y al final le ponen enviar, ¿no? Submit. ¿Quiénes han creado ya su cuenta? Bueno, ya terminan de crear. Los que tengan que crear, crean su cuenta y después me avisan, me comunican, porque esto sí o sí tienen que crearlo, porque cuando hagan un ejercicio, porque cuando hagan un examen, les voy a pedir que hagan utilizando este procedimiento de cálculo y si no tienen cuenta no van a poder calcular. Entonces ya saben, guerra avisada no mata, tienen que tener su cuenta disponible para poder en cualquier momento usar y hacer cálculos. Entonces, en esta página hay unos sitios que son muy interesantes. Uno de los sitios, por ejemplo, es el que voy a abrir a continuación.
que es muy bueno para a ver, ¿dónde está? No sé su pantalla, mi coronel, creo. Un ratito, sí estoy queriendo. Ya. Aquí está. A ver, aquí. Ya. Entonces, una vez que creen su cuenta, van a poder ingresar a este sitio, este lugar donde dice Precise Point Positioning. Y si ustedes leen, quiere decir que en octubre del 2020, el 20 de octubre del 2020, a las 11 a.m., hora determinada del este, Mi coronel, ¿sí? arriba a la derecha puede traducir la página, todo lo que dice ahí por si desea. Ya. A ver, donde dice arriba a la derecha. Francés dice aquí, pero No toque. Más arribita. no tengo O sea, manual. mueva a la izquierda un poquito. Ahí. Traducir al Traducir. español. Traducir. Listo, mi coronel. Gracias. Y el 20 de octubre del 2020, el Servicio Geodésico del Canadá actualizó el servicio del posicionamiento de punto preciso del Canadá. Esta modernización incluye una resolución de ambigüedad para posicionamiento de punto preciso, para los datos recopilados a partir del 2018, que indican que uno puede calcular con precisión coordenadas a partir de datos RINEX. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitas para eso? Necesitas un correo electrónico donde te van a enviar los resultados. Necesitas definir cómo has observado. Entonces, cuando estés calculando, cuando estés enviando tus datos, tienes que mandar en estático. Y cuando te preguntan la época, tienes que poner la época de los datos GPS. Época de los datos GPS. El dato vertical, esto no van a poder cambiar mucho, pero pueden definir como el marco de referencia geodésico vertical del Canadá del año 2013. Pero eso es para el Canadá, si estuvieran en el Canadá, pero el datum vertical, el Canadá lo calcula a partir de una medición global. Dice aquí, contribuir para el mantenimiento de la red de control. Quiere decir que si tú quieres, puedes mandar el punto que has medido para que sirva en los cálculos posteriores. Aquí puedes decir sí o no, o poner la marca, el nombre de la marca, el nombre del punto. Y donde dice elegir archivo, hacen un clic y descargan el archivo que les he mandado. Este otro archivo que les he mandado, que es un archivo BLPZ 2021-030, dice, ¿no es cierto? A ver, fíjense. Mi coronel, una pregunta. ¿Qué le puso en modo de procesamiento? En modo de procesamiento estático. Modo de procesamiento. Están viendo esta pantalla, ¿no? Sí, mi coronel. Modo de procesamiento estático. Época de los datos GPS. Dato vertical, el marco de referencia geodésico vertical del Canadá del año 2013. Y para enviar el archivo tienen que ustedes descargar este archivo que les he mandado. Les he mandado un archivo denominado, fíjense por favor, en mensajes BLPZ con extensión, a ver, voy a ver si es el correcto o no.
no me he equivocado, les he mandado un archivo crudo. Quiere decir que no está adecuado para hacer este archivo que les he mandado. Cuando digo crudo, quiere decir que es un archivo que tiene el formato, la extensión del receptor, del GPS, del instrumento. Todos los instrumentos tienen su propia extensión. Entonces ese no puede ser enviado porque no va a poder ser calculado. Tiene que ser en formato RINEX. En este momento les voy a mandar un formato RINEX para que ustedes puedan subir. Ahora sí, ya les estoy enviando un punto que es el punto U051.19O. En este archivo todo tiene, a ver, voy a compartir esta pantalla porque no la deben estar viendo. Ya. Pueden ver esta pantalla, ¿no? Sí, mi coronel. Les he mandado el archivo U051.19O. En este archivo todo tiene una denominación. El U051 quiere decir el nombre del punto que se ha medido. El 19 quiere decir que es del año 2019. Y el O quiere decir que es un archivo de observación de la posición de los satélites a través de un receptor en tierra. ¿Ya? Los datos RINEX tienen tres subarchivos, que uno es de observación, otro es de navegación y otro es de meteorología. El de observación nos indica qué satélites se miran desde una posición. Entonces, por favor, este archivo descárguenlo en su computadora y aquí donde dice elegir archivo, eligen el archivo que les he mandado. Elegir archivo, por ejemplo, yo voy a elegir el archivo que les he mandado, ese que tiene extensión U051. He elegido el archivo. ¿Se fijan? ¿Están fijándose? Sí, mi coronel. Y aquí someter o enviar, submit, ¿no? Envían al PPP y les va a salir un anuncio que dice el archivo U051 se presentó correctamente para su procesamiento. Los resultados se enviarán por correo electrónico a Arturo Echalar Gmail, que es mi correo electrónico. Entonces, les van a enviar una respuesta de los datos, del ajuste. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Disculpe, mi coronel, es que medio que se me cortó el internet. ¿Podría volver a repetir dónde fue que se metió desde el principio, porfa? Me quedé hasta... Vi a partir desde donde ya puso el archivo, digamos. Bueno, no se han perdido nada, ¿no? Cuando hemos dicho, están en esta pantalla, ¿no? Que estoy mostrando acá. Sí. Entonces ahí lo único que tiene que hacer es elegir archivo y elige el archivo que le he mandado del punto U051 con extensión 19O. Y le dice abrir. Y después, cuando ya lo tiene seleccionado acá, lo único que hace es enviar el punto, someterse al PPP y le va a salir un archivo o un anuncio que dice que le van a enviar los resultados a su correo electrónico. ¿Está bien? Sí, entendido, mi coronel. Ahora, ¿qué tiene un archivo RINEX? ¿Qué es un archivo RINEX? Un archivo RINEX
tiene esta información de un receptor. Les voy a mostrar. Aquí pueden observar esta pantalla que está en TXT. Sí, mi coronel. Ya, ese es el archivo que les he mandado del punto U051. Fíjense que aquí a la izquierda dice 2.10 observación data M de mezclado Rinex, versión de Rinex. Aquí en la derecha, en la columna de la derecha es el título y en la izquierda es qué cosa es. La versión del Rinex es 2.10. Tipo, datos de observación. Programa con el que se ha procesado esto es con TPS a Rinex. Es un programa que permite procesar de instrumentos TOPCon, convierte a Rinex. Comentario hecho el 4 de febrero del 2004, o sea, se ha realizado ese programa TPS to Rinex. Comentario, se habla de la antena. Comentario, se habla de dónde está ubicado el archivo. En este caso, el archivo está ubicado en la carpeta 2019 del coronel Echalar, etc. El nombre del punto, U051. ¿Quién ha observado? Ahí no está editado quién ha observado, pero dice un observador y una agencia. Lo mismo se repite. El receptor, número de receptor, hay un número de receptor. ¿Qué tipo de receptor? TOPCon, modelo GB1000. ¿Cuándo? ¿Qué versión? ¿Qué? Ahí donde está ahorita, para entrar ahí, tenemos que entrar con el mensaje que nos mandaron a nuestro correo. No. Este es el archivo que ustedes han mandado. Ah, ok. Ya, mi coronel. Entonces, toda esta información es lo que ustedes están mandando del punto que han medido. El receptor que han usado, el tiempo que han observado, cuánto tiempo han observado. Fíjense que este punto se había observado el año 2019 en agosto, el 6 de agosto, desde las 14 horas con 42 minutos hasta el 6 de agosto del mismo día hasta las 15 horas con 43 minutos. Quiere decir que se ha observado una hora más o menos, ¿no es cierto? El intervalo quiere decir cada cuánto ha grabado los datos de las posiciones de los satélites, cada 15 segundos. Esto quiere decir cuántos segundos de intervalo, 18 segundos de intervalo. ¿Cuántos satélites? 14 satélites. ¿Cuántos tipos de observables? O sea, esto quiere decir qué observables se han enviado. ¿Ya? Cuando decimos observables, nos referimos a qué frecuencia del satélite. Esta es una frecuencia, ¿ya? C1, P1, P2, L1, L2, de doble frecuencia, pero todo eso envía los satélites y eso se registra. Aquí cuando dice G, quiere decir el satélite de los rusos, GLONASS, o GPS, perdón, GPS. Y cuando es R, de los rusos, ¿ya? GLONASS. R quiere decir de los rusos. Entonces, estos numeritos que hay, quiere decir que en esta frecuencia, C1, el satélite G2 ha mandado cuántos tipos de señales, 89 señales, 9 señales, 231 señales, 225 señales en esta frecuencia, C1. Esta es otra frecuencia, P1. Esta es otra frecuencia, P2. Esta es la frecuencia L1, L2. Estas son las más importantes, L1 y L2. Y estas son el número de señales que emite en todo este tiempo, en toda la hora. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un registro. Desde aquí hasta aquí se ve el registro.
el año 2019, en agosto, el 6 de agosto del 2019, a las 14:42 minutos y 0 segundos, ese receptor ha observado al satélite 10, al satélite 3, al satélite 6, al satélite 7, al satélite 9, al satélite 28, al satélite 30 ruso, al satélite 3 ruso, al satélite 4 ruso, al satélite 14 ruso y al satélite 15 ruso. Estos son los valores de las posiciones donde estaban ubicados en su órbita en ese momento. ¿Ya? Entonces, en estos 15 segundos, porque fíjense, desde los 42 minutos 00 hasta los 42 minutos con 15 segundos. Entonces, estos son todos los registros que se han hecho de esos satélites en esos 15 segundos. ¿Ya? Toda esa información. Y durante toda la hora se tiene lo mismo. Cada 15 segundos, como está cada 15 segundos se registra lo mismo de todos los satélites que se observan. Y esos son los RINEX que se denominan. Ese es un formato. RINEX quiere decir Raw Interchange Navigation. Quiere decir datos de intercambio de navegación. Es un formato estándar. Si ustedes tienen un receptor que es Trimble, un receptor Topcon, un receptor Leica, son diferentes tipos de formatos. Pero para que todos tengan un formato común, han inventado el formato RINEX. Ese archivo RINEX, ustedes lo han mandado al Canadá y el Canadá ha procesado, porque en este archivo ustedes no saben cuál es la posición exacta del punto de donde se ha observado, ¿no? Aquí hay una posición aproximada. Fíjense la coordenada de la posición aproximada de donde se ha observado, que está en X, Y, Z, en coordenadas cartesianas. Estas son las coordenadas cartesianas, pero no dice en latitud, longitud, no dice en coordenadas UTM, no dice en un valor que podamos entender. Entonces, para entender qué quiere decir todo este archivo, hay que procesar. Si ustedes tienen el software de procesamiento, pueden procesar en su computadora, pero si no tienen, pueden enviar a este servicio que hace el proceso. Hay en Canadá, hay en los Estados Unidos, hay en Australia, hay en Nueva Zelanda, hay en varios lugares del mundo servicios como esto. En el Brasil también hay, utiliza el mismo software de los canadienses. Una vez que han hecho eso, envían y luego verifican su correo electrónico. A ver, yo voy a ver mi correo electrónico y vamos a ver con ustedes para que tengan claro qué cosa es lo que tienen que ver. ¿Dónde está mi correo electrónico? A ver, un minuto, muchachos. Inbox. ¿Se fijan? ¿Sale esta pantalla de mi correo electrónico? Hola. Sí, mi coronel sale. Bueno, ahorita se cortó. Ya, van a recibir un correo como este, que diga CSRS PPP Spark Results para el punto U05119O. Entonces, este es un archivo completo de lo que se ha observado en ese punto. Entonces, descargan esto Full Output Zip, que es un formato del punto que se ha ajustado, que se ha calculado. Entonces, lo descargan y, a ver, ¿alguno ya ha recibido este resultado? No.
Sí, mi coronel. Sí, mi coronel, ya lo recibí. Ya. Entonces, enseguida vamos a ver qué quiere decir todo. Fíjense, este es el archivo del punto. Este es todo lo que ha sucedido en esa hora de observación. El punto es el U051. ¿Cuándo ha empezado? El 6 de agosto, evidentemente, del 2019 a horas 14:42. Ha terminado a horas 15:43. Tiempo de duración de observación, 1 hora, 1 minuto. ¿Cuándo se ha procesado? A las 20:39 del 2 de marzo del 2021. ¿Qué tipo de producto? El Natural Resources del Canadá, con la información del sistema de geodésico con la agencia internacional IGS, quiere decir International Geodetic Service, con el Servicio Geodésico Internacional, con coordenadas con las efemérides precisas, finales de los satélites. Las observaciones se han ajustado fase y código, la frecuencia, doble frecuencia, quiere decir L1 y L2. El modo estático es el que ustedes han puesto inicialmente. La elevación, el cutoff de elevación quiere decir, esto se refiere a qué altura sobre el horizonte podemos eliminar los datos de los satélites, porque si estamos en un lugar, por ejemplo, como el IGM, que tiene muchos árboles, no sirve de nada que en el horizonte aparezca un satélite, ¿no? Entonces, a 7 grados, 5 se elimina todo. Debajo de los 7 grados, 5 se elimina todo. Por encima de los 7 grados recién se utilizan los datos. Épocas rechazadas, ya saben qué quiere decir las épocas. Las épocas son cada 15 segundos que hemos guardado, ¿no es cierto? Una época son cada 15 segundos. Si hemos empezado a las 2 de la tarde con 42 minutos 00, a las 42 minutos 15 segundos era una época, 30 segundos era otra época, entonces un 8% se había eliminado. Ambigüedades fijadas, 0%, estimación del guardado, 15 segundos, el tipo de antena, TPS, la forma de medición, de un costado de la antena hacia el suelo, que se llama ARP. A la marca había habido una altura de 1.157 metros, 1,157 metros. Aquí está la posición estimada. Ya, la posición estimada, 17 grados, 19 minutos, 47 segundos en latitud, longitud, 64 grados, 36 minutos, 30 segundos, y en elevación elipsoidal, 656 metros. Sigma al 95%, quiere decir la confianza en la medición al 95%. O sea, la precisión en la medición, 0.122, 12 centímetros en latitud, en longitud 0.50 centímetros y en altura 0.40 centímetros. A priori, antes de realizar el ajuste, era de 1.7 metros, de 0.10 metros y de 3 metros en altura. ¿En qué zona UTM? En la zona 20. Estas son sus coordenadas UTM, norte-este. Factor de escala en función de la posición de la proyección UTM, 0.99 en horizontal o en puntual. Estos son los satélites que se han observado. Cada una de estas líneas es un satélite. ¿Ya? Se habían observado 2, 4, 6, 8, 10, 12 satélites en forma permanente. Esta es la latitud. Las variaciones en latitud. Las variaciones en longitud en el punto. Las variaciones en altura en el punto. Los retrasos en la troposfera.
Fíjense que se calcula todo eso, con todos los datos que enviamos, se calculan los retrasos, se calcula las variaciones del reloj. Los relojes tienen que estar correctamente sincronizados desde el satélite a la Tierra, porque hay una diferencia, no es la relatividad del tiempo. En el espacio, el reloj manda, por ejemplo, a las 14 horas con 20 segundos y a la Tierra llega a las 14 horas con 20 segundos, 02. Hay una diferencia, ¿no es cierto?, por el tiempo de viaje. Sin embargo, eso se puede corregir para ver cuál ha sido la trayectoria. Los satélites que se han recibido, toda la información que se ha recibido, todas las pseudodistancias calculadas, y hay un montón de información que al final nos dice el Servicio Geodésico del Canadá que esta información solo puede ser utilizada como referencia, ¿ya? Entonces, por favor, hagan este cálculo, no lo hagan como tarea, sino háganlo porque tienen que saber, porque yo les voy a dar para su examen un archivo RINEX y ustedes tienen que calcular y a partir del punto que calculen, construir una poligonal. Entonces, acostúmbrense a hacer y a entender qué cosas están haciendo. ¿Alguna pregunta? Mi coronel, ¿qué vamos a calcular? Van a calcular en base a estos datos posteriormente una poligonal. Eso van a calcular. ¿Todo ese PDF hay datos para una poligonal? No, esto solamente corresponde al valor de un punto. Solamente el procesamiento les ha dado los valores de la coordenada de un solo punto, pero con precisión. ¿Me entienden lo que han hecho o no entienden lo que han hecho? Más o menos, mi coronel. Aquí solo tenían, en teoría han instalado un GPS geodésico. Han observado una hora porque querían saber con precisión el valor de un punto sobre un camino, por decir algo, para iniciar un levantamiento topográfico. Entonces, ¿cómo podrían iniciar un levantamiento topográfico si no tienen una referencia? Como aquí, para hacer el levantamiento en el IGM tenían una referencia, ¿no es cierto? Había un bloquecito de cemento con un disco. ¿Se acuerdan? Hola. Sí, mi coronel. Entonces, ¿cómo calcular esa coordenada con precisión? Es necesario hacer mediciones con GPS. Eso dice en la teoría, ¿no es cierto? Hacer levantamientos en la presentación que hemos observado, hemos visto que para hacer levantamientos con precisión se utiliza GPS. Pero ¿cómo se hace? Es así como se hace. Primero se coloca el instrumento, se observa, se generan unos datos, se convierten esos datos a un formato RINEX y se hace un postproceso. El postproceso, ¿cómo lo hacen? Lo hacen ya sea en su computadora con un programa o pueden utilizar un medio disponible en línea, como es el caso del Servicio Canadiense de Procesamiento de Puntos. Por favor, lean a ver el sitio web del Canadá para entender un poco qué es eso, ¿ya? Hola, hola. Mi coronel, solicito darle parte que ya es hora de otra materia, mi coronel. Ya, mi hermano, listo. Muchas gracias. Mañana nos vemos aquí a las 2:30. Mi coronel va a ser en la tarde nomás, no en la mañana, ¿no? Para ir al IGM. No sé qué es mejor, pues, para ustedes, venir en la mañana o venir en la tarde.
que es por el hecho de que choca con la otra clase hidráulica, pero lo que diga la mayoría, creo. A ver. Si quieren venir en la mañana, pueden venir igual en la mañana, ¿no? Yo no tengo ningún problema. En la tarde sería bueno nomás, mi coronel. No sé lo que dicen los demás. ¿A qué hora sería en la mañana, mi coronel? Yo pienso que a las 8:30, ¿no? Yo digo que se mantenga en la tarde, mi coronel. Igual, mi coronel, digo que A se ver, mantenga el en la encargado de tarde. curso ya, el encargado de curso me da parte, ¿ya? De eso pónganse de acuerdo y con el encargado de curso me dice si van a venir en la tarde o en la mañana, ¿ya? Mi Listo, mi coronel, la coronel. tarea Es hora de mi respecto coronel. al satélite, ¿a por dónde se lo vamos a mandar? ¿Perdón? La tarea acerca de los satélites y las constelaciones. No, eso lo van a exponer. Lo van a exponer mañana un ratito vamos a escoger un tiempito para que expongan 5 minutos por grupo, ¿ya? O la otra clase, pero eso tienen que ustedes investigar y en algún rato o intercambian la investigación o lo exponen 5 minutos porque eso también les voy a preguntar en el examen final, o digo en el examen parcial, ¿ya? Ya, mi coronel. Listo, muchachos, gracias por su tiempo, gracias por su atención. Por favor, no se olviden de enviar sus datos, al crear su cuenta, mandar los datos y verificar que tengan el archivo PDF. Es hora de mi Buenas tardes, mi coronel. Quería hablarle por parte de los estudiantes que no estamos en la ciudad de Santa Cruz. ¿Cómo podríamos hacer con las clases presenciales? ¿Cómo podríamos hacer? Yo pienso que vamos a tener que transmitir pues las clases ahí con mi celular y voy a tener que darles una tarea alterna. Ya vamos a ver con ustedes cómo podemos hacer una medición en el Google Earth o algo, ¿no? Bueno, ¿Cuántos mi son, por coronel. favor? Mándenme, por favor, el número de personas que son. ¿Cuántos son? ¿Ya? Mándenme cuántas personas son, cuántas personas no están presentes. Quiero saber cuántos son. ¿Ya? Mi coronel, en total somos 12 personas los que no nos encontramos allá. 12 personas. Sí, mi coronel. ¿Ya? ¿Y dónde están? Repartidos en cada... Ya, por eso, pues quiero ver dónde están para ver cómo vamos a trabajar, ¿no? ¿Ya? Eso, por favor, mándenme y voy a ver qué tarea les doy a los que están en repartidos para ver si se pueden agrupar en algún lugar, tal vez están en el mismo lugar, para ver si se pueden juntar, no sé, algo. Por ahí viven todos en Valle Grande, entonces les paso la tarea para que hagan un levantamiento de la plaza de Valle Grande. Entendido, mi coronel. Ya. Listo, muchachos. Gracias. Nos vemos mañana. Ya me avisa, por favor, el encargado de curso. Es hora de mi coronel. Ya, hasta luego. Hasta luego, mi coronel. Hasta luego, mi Luego, coronel. coronel.